Alfate, ¿cuándo será la segunda venida de Cristo? Atención, según la Biblia, la segunda venida de Cristo, el Hijo de Dios vendrá como un ladrón en la noche, nadie lo sabe. Sin embargo, hay algunas pistas y datos que indican cuándo podría ser esa segunda venida. Tenemos nota introductoria y a la vuelta lo conversamos acá antes con Alfate. Verán al Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo. De esta forma, según el apóstol Mateo, Cristo llegaría para darnos una nueva oportunidad. Millones de cristianos así lo esperan, pero no son los únicos. Alrededor del mundo, los hindúes, budistas y otras religiones también lo esperan. Si ves que nuestro mundo está corrompido, la violencia va en aumento o la naturaleza nos está tratando de decir algo, puede ser que la hora esté muy cerca. El Señor mismo promete una segunda venida al final de los tiempos. Claro, es aventurarse a decir cómo hacer, eso están los planes de Dios. Cuando Cristo vuelva, primero hay que tener en claro que dice el texto que va a venir como un ladrón en la noche. El ladrón en la noche no nos avisa. Pero esta gran llegada de Dios a la tierra ha pasado 2 veces antes. Algunas doctrinas así lo indican. La primera se asocia al año 3102 a.C., en la India, con la llegada del primer profeta que lleva por nombre Krishna. 3000 años después, habría sido el turno de Jesús. Casos distintos, credos diferentes, pero que según indican serían las mismas almas reencarnadas en tiempos distintos. Pero ahora, ¿cuándo llegará a la tierra su Salvador? Se nos confía una tierra, debemos cuidarla, debemos protegerla, debemos dejar lo que se nos confió mejor que como lo encontramos. Hay una responsabilidad por ella y se nos va a pedir cuenta por eso. No hay fecha, no sabemos cuándo, ojalá sea hoy. Y lo que dice el texto que debemos estar siempre constantemente preparados como para que fuera hoy. La llegada de Cristo a la tierra, según la Biblia, será en una época de oscuridad, tiempos que cumplen con algunos requisitos. Uno de ellos se encuentra en el Salmo de Lucas. Cuando llegue el Hijo de Dios, ¿crees que hallará fe en la tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ocurre con la actualidad? ¿Existe una fe fuerte entre nosotros? Oirán guerras y rumores de ellas. Últimamente ha escuchado que aumentan los conflictos bélicos en el mundo. Da para pensar, ¿verdad? Ustedes saquen sus propias conclusiones, sobre todo si estos escritos fueron hechos hace miles de años atrás. ¿Creen ustedes? ¿Estaremos cerca nuevamente de ver a Cristo reencarnado en la tierra? A ver, hay un término que ustedes deberán recordar y acuñar. Todo el mundo vio la película y conoce el término de avatar, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿un avatar qué es? ¿Qué es lo que fue Jesús? ¿Qué fue lo que fue Krishna? Un avatar es una palabra que está en sánscrito de la antigua India que significa un representante. Así como en la película Avatar, que tenía un cuerpo ajeno, claro. Mi alma la deposito en un envase biológico que puede ser cualquiera. Ok, entonces, la segunda venida de Cristo no estemos esperando una persona como la reconocemos en las pinturas renacentistas, como en las películas. No sabemos en qué nación van a ser. Obviamente, se sobreentiende que no va a ser en el mismo lugar donde fue la última vez. Se dice incluso que quizás no nazca de una familia común y silvestre, sino que venga de manera directa, con bomba y platillos, con un ejército celestial, a dar la última gran batalla, que es el fin del libro que está en la Biblia, el Apocalipsis, donde todo se termina. Pero para que venga o llegue nuevamente Jesucristo, ya tendría que haber nacido el anticristo o el Dayán. Excelente, maestra. Eso es un buen signo, porque la verdad es que no tenemos una fecha. Sin embargo, ojo, los testigos de Jehová lograron hacer un cálculo tan estudioso como el evangélico de cuándo podría ser esa fecha. Y atención, porque es muy probable que eso es algo que esté ocurriendo en este mismo momento o en unos pocos años más. Cuando digo pocos años más, ¿por qué hablan de poco tiempo? ¿Por qué? Porque fíjate que hay un pasaje en la Biblia, ¿cierto?, que está calculado que dicen, ¿cuándo vendrá? La pregunta más importante que todos se hacen, sobre todo en el Nuevo Testamento, y dicen, mira, la pista que dan es que en el año 1941, todos los que en aquella época tenían conciencia, vale decir, estamos hablando de ¿qué? ¿De un niño de 8 años? Antes de que se muere el último de ellos, va a venir. Entonces, si tenemos que en promedio las personas viven 80 años, hoy día
los que tenían 11 años en 1941 debieran tener entre 75 y 80 años. Ya. O sea, a menos que uno se arranque y viva 105 y que esperen hasta el último, estamos hablando de que estamos a puertas. O sea, si tú me pones así como, haz una apuesta, yo diría no más allá de 10 años. Eso según los... Según el cálculo que se hizo, que está en la Biblia y que uno puede determinar. No te dice una fecha exacta, no te dice cuando el sol está en tal posición, con cuál estrella, en fin, pero te dicen, antes de que muera el último de aquellos nacidos en el año 1941 y que tenían conciencia, ahí va a suceder. Y te habla de contexto, no sé, político, te habla de potencia. Excelente. Primer dato. Primero ya tiene que haber nacido el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Alguien que dice hablar en nombre de Dios, o al menos un hombre de paz, ¿cierto? Pero que sin embargo hace todo lo contrario, hace la guerra, tiempos de guerra, enfermedades, cambios climáticos y sobre todo un estado de miedo y de belicosidad entre las grandes naciones del planeta. Es obviamente el escenario perfecto en el que estamos ahora. Ahora, hay algunas religiones que dicen que este anticristo, que le llaman Dayal también, exacto, ya estaría vivo y que estaría encadenado incluso en alguna isla en el Caribe. Absolutamente, que lo hubiesen interceptado, pero que sin embargo en algún momento se libera, que va a dirigir naciones con tremendo carisma. Él tiene el poder de convencer a las masas, hablando, citando la Biblia, haciéndose pasar por el Hijo de Dios, cuando solo viene a colocar. Es un falso profeta, pero con ese poder. O sea, quizás un líder político, pero que de alguna manera se le asocia que tiene un discurso de espiritualidad, de nuevos tiempos. Y ahí es donde la gente comienza a decir, nuevo orden mundial. Claro. El último presidente de Estados Unidos, que está algunos otros profetas, ¿cierto?, más contemporáneos, dicen que podría ser Obama. No que sea él el anticristo necesariamente, pero que sí él marca el proceso donde se está cultivando este antagonista de Dios. A ver, si tú sumas todos los datos y tú los colocas sobre la mesa y haces un mapa para entender cuánto queda realmente, yo insisto, yo tirando el tejo pasado, digo 10 años. 10 años. Pero debiera ser pronto, 5 años, quizás hoy, quizás mañana. O sea, es una batalla tremenda. Y ahí es cuando se habla de Armagedón. Armagedón es un lugar físico, que es la última batalla. Ahora, aquí tienen que pasar otras cosas más. Si tomamos literalmente lo que dice la Biblia, cuando comienzan a quedar estos desmanes, vale decir, una guerra de carácter mundial, que otros profetas también lo dicen. Cuando digo una guerra mundial, no es como en las películas de todos lanzándose misiles nucleares para todos lados y que no queda nada, pero sí una guerra importante a nivel mundial que implica a varios países y varias potencias, y estamos a puertas de eso también. Sí, quizás si no está declarada, es una guerra está sucediendo, silenciosa igual, o sea, claro, sucede igual. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Otro dato importante que es casi un tema aparte, que es el arrebato. Aquí los evangélicos y los testigos de Jehová también se cuadran perfectamente. De hecho, ellos emplazan a los católicos, le dicen, ¿por qué en sus misas no están hablando de esto? Claro. Que es lo más importante. ¿Qué es lo que va a pasar? De hecho, hay otras culturas, como los indios Hopi, ¿cierto? Sí. Norteamericanos, que hablan de eso. Va a estar tan la escoba en algún momento que, con la bondad que caracteriza a Jesús y a su Padre Dios, tremendo, único, creador de todo lo que existe, va a hacer literalmente, no metáfora, desaparecer a las personas buenas, o que él considera que son parte del rebaño que van a generar la nueva tierra, con la única condición de que ellos no sufran. Es simplemente para eso. O sea, si este arrebato ocurre en estos momentos, y por ejemplo, Julia es elegida, estamos conversando. No creo, no creo. La verdad es que es muy probable que no. Pero malo tu ejemplo, quizás como le da a la sangre de Jesús, probablemente puede ser. Ahora, hay series, hay películas. Atención, eso podría ocurrir ahora y desaparece frente a tus ojos.